Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso en sí de traducción? Digamos, en esta figura voy a explicar la traducción, pero suponiendo que ya parte, digamos, de la cadena polipeptídica empezó a sintetizarse, ¿sí? O sea, se está elongando la cadena polipeptídica. Entonces, el- la cadena polipeptídica ya está ubicada en el sitio P, ¿sí? Entonces, el tRNA que carga el aminoácido entrante se va a posicionar en el sitio A través del apareamiento de bases que hay entre el anticodón que está en el tRNA y el codón que está en el mRNA, ¿sí? Luego, eh, el extremo C terminal de la cadena polipeptídica se libera de este tRNA del sitio P y se une al extremo amino terminal del aminoácido unido al tRNA del sitio A, ¿sí? Y se forma la unión peptídica catalizada por la peptidiltransferasa. Bueno, luego lo que ocurre es que el ribosoma sufre cambios conformacionales que le permiten mover el RNA mensajero exactamente 3 nucleótidos a través del ribosoma, moviendo los sitios P y los sitios E, preparándose para tener un sitio A libre, tener un nuevo aminoácido, ¿sí? Entonces acá primero se trasloca la subunidad mayor para adelante y luego se trasloca la subunidad menor. Y, y bueno, y después se vuelve a incorporar un nuevo tRNA que porta un aminoácido que se va a unir por complementariedad de bases a este sitio A y se va a catalizar la unión peptídica entre el extremo C terminal de este aminoácido con este aminoácido, ¿sí? Y esto se repite eh, hasta llegar a eh, hasta un codón stop, pero ahora después lo vamos a ver. Entonces, eh, la síntesis de proteínas podría estar realizada sin ninguna participación de ninguna otra proteína, podría estar realizada por los ribosomas. Sin embargo, fíjense que digamos, sería un proceso como muy lento eh, que llevaría mucho tiempo, con lo cual, digamos, este, digamos, para poder veíamos que en procariotas el ribosoma agrega 20 aminoácidos por segundo. Para poder llegar a realizar esa tarea necesita de la ayuda de otras proteínas que impulsen la traducción, este, permitiendo que sea más rápida, eficiente y precisa. Estos factores se llaman factores de elongación y en bacterias se encontraron dos, que son el factor de elongación TU y el factor de elongación G, y en eucariotas está el factor de elongación 1 y 2. Y estos factores de elongación lo que van a hacer es que van van a ayudar, el factor, por ejemplo, el factor de elongación TU va a monitorear la interacción inicial entre el tRNA cargado y el codón. Entonces aumenta la precisión, digamos, de la traducción. Los tRNAs que están incorrectamente unidos se liberan y así se permite que este mecanismo sea preciso, ¿sí? Y el factor de traducción, el factor de elongación G, se une al ribosoma y digamos, aporta energía, hidroliza GTP y entonces lo que permite es que el ribosoma pueda rearreglarse moviendo el ribosoma exactamente 3 nucleótidos, ¿sí? O sea, aporta energía para que esta reacción sea catalizada de la manera más eficientemente posible. Entonces, ¿dónde empieza la traducción? Este es un evento que está muy controlado en eucariotas, sobre todo, ¿no? Em, Como ustedes saben, digamos, los eucariotas van a usar el primer AUG,
que esté más cercano al extremo 5' del mensajero maduro. Digamos, lo que va a ocurrir es que la subunidad pequeña del ribosoma se va a unir a un tRNA iniciador que carga siempre metionina, y a este complejo de subunidad menor del ribosoma, tRNA iniciador que carga siempre metionina, están unidos factores de inicio de la traducción, ¿sí? Entonces, esta subunidad menor va a reconocer el extremo 5' cap del mensajero, el cual, digamos, al cual previamente se le habían unido otros factores de iniciación que van a reconocer el extremo 5' cap y la cola de poli A. Entonces, la subunidad menor reconoce esos factores y empieza a como escanear en la molécula de RNA mensajero en busca del primer AUG, el AUG que esté más cercano al extremo 5'. Ahí, cuando encuentra esta secuencia, se liberan estos factores, se une la subunidad mayor. Acuérdense que ya el primer aminoácido, el aminoácido metionina, ya está ubicado en el sitio P y bueno, luego se incorpora un tRNA en el sitio A y comienza, digamos, la elongación. El primer AUG está rodeado de una secuencia consenso, o sea, una secuencia que está conservada en distintas moléculas de mRNA de distintas especies, y esa secuencia se la llama secuencia COSAC, ¿sí? Y estas secuencias consenso son importantes porque influencian el reconocimiento de este AUG. Si varían mucho, saltan, digamos, si estas secuencias no están bien conservadas, las que rodean al AUG, si estas secuencias no están bien conservadas, se varían mucho, este primer AUG no va a ser reconocido y se va a saltar al siguiente. Esto, digamos, es un mecanismo que también utilizan es una estrategia más que un mecanismo, una estrategia que utilizan algunas proteínas para sintetizar una misma proteína sin, por ejemplo, un extremo amino que tenga por ahí alguna señal consenso, ¿sí? Son mecanismos o estrategias de regulación de la expresión de proteínas distintas utilizando el mismo mensajero. Entonces, ¿cómo ocurre en procariotas? En procariotas es un poco más simple, ya que los RNA mensajeros en procariotas no tienen ni 5' cap ni cola de poli A, con lo cual la subunidad menor del ribosoma va a reconocer un AUG que esté dentro de una secuencia consenso llamada secuencia Shine-Dalgarno. O sea, en realidad, la subunidad menor reconoce una secuencia consenso llamada Shine-Dalgarno que está unos nucleótidos arriba del codón de inicio, que es el AUC, ¿sí? Entonces, la subunidad menor reconoce esta secuencia Shine-Dalgarno y luego entonces se posiciona en el codón de inicio, se une a la subunidad mayor y comienza la elongación de la cadena polipeptídica. Es por esta razón que en general muchos de los mensajeros en procariotas son policistrónicos, porque ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que habíamos visto que son mensajeros que van a codificar más de un gen, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque en procariotas directamente el ribosoma va a reconocer esta secuencia Shine-Dalgarno, ¿sí? Y se une ahí y la subunidad mayor luego se une a la subunidad menor. Entonces esto posibilita que un mismo mensajero codifique distintas proteínas. Esto no ocurre en eucariotas, ¿sí? ¿Y dónde termina la traducción? Bueno, el final de la traducción se indica con la presencia de alguno de estos tres codones stop, que son UAA, UAG o UGA.
¿sí? Cuando entra alguno de estos codones stop en el sitio A, estos codones stop son reconocidos por factores de liberación. No son, estos codones stop no son reconocidos por ningún tRNA y no especifican ningún aminoácido, no, sino que son reconocidos por estos factores de liberación. Este factor de liberación se une en el sitio A y fuerza a la peptidiltransferasa a catalizar la adición de agua en vez de un aminoácido. Y esto entonces genera la liberación del polipéptido y luego la liberación, la separación de las subunidades mayor y menor del ribosoma. Entonces, la traducción podríamos dividirla en tres fases. Una primera fase de iniciación en donde se reconoce el primer codón a traducirse, que es el AUG. Luego, una vez ahí en el AUG, luego se ensamblan las unidades mayor con la menor y comienza el proceso de elongación. Y esto la proteína se va a elongar hasta que en el sitio A se encuentre un codón stop, el cual no va a ser reconocido por ningún tRNA, sino por un factor de liberación que va a inducir la liberación del polipéptido. Entonces, los componentes principales del sistema de traducción son el mRNA mensajero, el RNA de transferencia, la aminoacil-tRNA sintetasa, los ribosomas y los factores proteicos. Les recomiendo que vean este link. Si no pueden verlo, me avisan, ¿sí? Corto para seguir en otro video.